Capítulo 3. Los caminos que conducían a Roma estaban atestados de gente que se dirigía a la ciudad. Iban familias enteras llevando sus escasas pertenencias en carros o sobre burros. En determinado momento, Magdalena se fijó en un grupo de hombres que rezaban con los brazos elevados. Hasta ella llegaron sus voces que repetían: «Maranatá, Maranatá». Se acercó a ellos y les preguntó: «¿Sois cristianos? Yo también soy cristiana». Pero ellos, en vez de mostrar alegría, pareció que se asustaban. El de más edad se puso un dedo sobre los labios y le dijo: «Eres poco prudente, mujer». «Sí, somos cristianos». Al decirlo, le mostró una cruz de madera que llevaba colgada al cuello. «Pero no conviene decirlo en voz alta». «Perdonadme, no lo sabía». El hombre la observó y por lo visto su aspecto y el tono de su voz despertaron su confianza, porque siguió hablándole. «No pareces una delatora, aunque sí pareces judía. ¿Viajas sola?» «Sí, voy sola». «¿Y vas a Roma?» «Sí». El hombre no estaba seguro de si debía mostrarse más comunicativo. «¿De dónde vienes?» «Vengo de Pompeya. Llevo ya muchos años viviendo allí. Me he dedicado a cuidar a los enfermos. No sé nada de lo que ocurre en Italia. Tampoco sabía que la fe en Cristo estuviera prohibida». «No está prohibida», replicó el hombre. «A decir verdad, en Italia cada uno tiene sus propias creencias. A nosotros nos conocen poco y nos consideran como seguidores de una religión judía. Y son precisamente los judíos quienes nos tratan con mayor hostilidad. Tienes aspecto de judía. ¿Acaso lo eres?» «Sí, soy judía y sé que existe esa hostilidad. En Judea se persigue a los cristianos. Han llegado incluso a matar a uno de los discípulos del Maestro. Pero, ¿qué peligro corren los cristianos aquí? Los judíos andan diciendo de nosotros que somos enemigos de los hombres, que deseamos su muerte, que envenenamos el agua. Muchos judíos participan en espectáculos que hacen burla de nosotros, diciendo que veneramos la cabeza de un asno, que organizamos orgías y muchas más cosas abominables. Todas esas mentiras han hecho creer a la gente que nuestra religión es la más sucia de todas y por lo tanto muchos nos desprecian. Sin embargo, he oído decir que van aumentando el número de los seguidores de Jesús». «Es verdad». «Entonces, a pesar de las calumnias, nuestra fe progresa. Somos cada vez más numerosos. Tenemos entre nosotros hasta personas que forman parte de la corte imperial. Pero las calumnias se extienden y pueden llegar hasta los más altos poderes. Tenemos que actuar con prudencia. Dicen que el emperador es bastante benévolo». «Sí, Nerón tiene mucho interés en asegurarse la admiración y el afecto de sus súbditos. Últimamente ha mandado construir un espléndido circo en los Campos Vaticanos y ha abierto al público un precioso jardín. Él mismo es cantante y poeta. También participa en las carreras de cuadrigas. Adora que le dediquen aplausos y es capaz de hacer cualquier cosa con tal de poder oírlos. Jamás ha habido en Roma tantos espectáculos y tanto derroche de obsequios. Así que, como puedes ver, la gente de todas partes está acudiendo a la ciudad. En los últimos años las cosechas han sido muy malas, pero quienes aplauden al emperador no sentirán hambre, recibirán cantidades de harina y de aceite sin tener que trabajar. La gente abandona el campo y se viene corriendo a Roma. ¿Para qué van a trabajar duramente si en la ciudad lo tendrán todo sin necesidad de hacer nada?» Magdalena se quedó un rato en silencio pensando en lo que acababa de escuchar. Sin embargo dijo: «El hombre debe trabajar no solamente para ganar dinero. Siempre hay algo que hacer por los demás». «Naturalmente, tienes razón. Tú ya no eres joven y se nota que trabajas mucho. Nosotros no vamos a Roma para vivir gracias al emperador. Simplemente volvemos a casa. Trabajamos en el puerto de Ostia y nuestro patrón nos mandó a Ansium para descargar una partida de vino. Hemos terminado ese trabajo y ahora regresamos». Mientras el hombre hablaba con Magdalena, sus compañeros encendieron fuego y empezaron a preparar la comida. Eran jóvenes obreros de caras simpáticas.
Uno de ellos ofreció a Magdalena un poco de sémola y de pescado servidos en un cacharrito de barro. «Come un poco, mujer», le dijo. «Vas sola, quédate a cenar con nosotros». Nuestro Señor habló de la obligación de compartirlo todo con quienes tienen necesidad. Magdalena le dio las gracias. Luego todos los hombres se sentaron formando círculo y antes de comer, el mismo hombre que antes hablaba con Magdalena dijo una breve oración. «Te pedimos, Señor, que nos socorras. Muestra tu misericordia, sana a los enfermos, da de comer a los hambrientos, ayuda a los débiles. Que todos los pueblos conozcan que tú eres el único Dios. Jesucristo es tu Hijo y nosotros tus ovejas». Luego se dirigió a Magdalena. «Yo me llamo Eusebio. ¿Nos dices cuál es tu nombre?» «Mi nombre es Miriam, pero me llaman Magdalena». «¿Y eres de Pompeya?» «He vivido allí muchos años, pero soy de Judea, de un pueblo cerca de Jerusalén». De repente todos la miraron con aún más curiosidad que antes. «Si eres de Jerusalén y al parecer tienes más de 30 años, es posible que hayas visto a nuestro Señor cuando Él todavía andaba por el mundo», dijo el que le había ofrecido la comida. Ella asintió con la cabeza. «Sí, lo vi, oí su voz, hablé con Él. También estuve en el Gólgota mientras Él moría. Luego lo vi resucitado». Impresionados, dejaron de comer, preguntándole todos a la vez: «¿Lo viste? ¿Hablaste con Él? ¿Llegaste a hablar con Él después de su resurrección?» «Sí». Y siguieron preguntando: «¿Cómo era? ¿Qué aspecto tenía? ¿Qué decía? ¿Estaba envuelto en una luz? ¿Presenciaste algún milagro suyo? Dinos, cuéntanos». Magdalena sonrió, conmovida por aquel entusiasmo juvenil. ¿Que cómo era? Era el más hermoso, el más maravilloso de los hombres. No hubo nunca y nunca habrá nadie parecido. Sus palabras no se pueden olvidar. Vi algunos milagros que hizo. Sanaba a los enfermos y a los leprosos, resucitaba a los muertos. ¿Lo viste con tus propios ojos?, preguntó uno. ¿Lo viste de verdad? «Lo vi igual que os estoy viendo ahora», aseguró ella. Él hizo muchos milagros, pero los más importantes ocurrían en el interior del hombre. Era suficiente con que mirara a alguien diciéndole: «No cometas más pecados», para que esa persona cambiara por completo, reconociera sus pecados y se arrepintiera. Y el mal desaparecía como desaparece la suciedad bajo un chorro de agua caliente. No necesitaba andar envuelto en ninguna luz, bastaba con una mirada, una palabra suya. Era Dios y podía hacer todo lo que quería, pero para que nosotros le pudiéramos ver, se hizo hombre. Magdalena siguió hablando durante mucho tiempo. Se hizo de noche y ellos no paraban de preguntar. Querían saber tantas cosas y no hacían preguntas porque les faltara la fe. Aquel en quien creían era el amor, y a diferencia de los dioses paganos, no exigía ofrendas, sino que esperaba respuestas a ese amor suyo. Es difícil amar y no ver. Cuando se ama, se desea ver el objeto del amor, aunque sea posible únicamente a través de alguien. Estaba a punto de concluir la segunda hora del turno nocturno de la guardia, cuando Eusebio dijo: «No te cansaremos más con nuestras preguntas. Tienes que dormir antes de emprender viaje mañana. Lo que nos has contado es la pura verdad. Lo puedo confirmar porque oí una vez a Pedro, el discípulo de Jesús, que decía exactamente lo mismo que tú. Yo conocía bien a Pedro». «¿Le conociste? Pues es seguro que os encontraréis en Roma. Mañana te conduciré a un sacerdote amigo que sabe dónde estará Pedro. Pero quiero preguntarte una cosa más. Has dicho que tu nombre es Magdalena. Pedro contó que algunos días antes de su muerte, Jesús estuvo cenando en casa de un amigo suyo, y mientras estaban a la mesa, entró una hermana de ese amigo, se arrodilló a los pies de Jesús, derramó sobre ellos un frasco entero de un perfume muy valioso y los secó luego con su propio cabello. A los que estaban allí presentes no les gustó lo que ella hizo. Le reprocharon que malgastara el dinero que había gastado en un perfume tan caro. Pero Jesús no les permitió decir nada contra aquella mujer,
y a ella le dio las gracias por perfumar su cuerpo, preparándolo así para cuando lo sepultaran. Dijo además que algún día todo el mundo se enteraría de lo que ella había hecho. Pedro dijo que el nombre de aquella mujer era Magdalena, igual que el tuyo. ¿La conocías? Sí, la conocía, respondió ella.